importante, invisible, pero realmente Cristo se hace presente por esta obra a través de su Espíritu. Bien. Lo más importante en la liturgia es lo que ella acontece invisiblemente, el contenido esencial de la acción celebrativa. Es importante entender esto, que lo tengamos muy en cuenta. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a quedar en los detalles de las velas, de las flores, de las bancas, de los adornitos. Eso es lo que aparece, ¿ya? Entonces, aquí hay que tener en cuenta que lo más importante en la liturgia es lo que en ella acontece invisiblemente en el contenido esencial de la acción celebrativa. ¿De qué sirve una iglesia bien adornada cuando la gente que está celebrando, participando del culto litúrgico, no entendió nada? Solamente dice, ah, la iglesia estaba bonita, bien bonita estaba la iglesia, o la misa estaba bonita, o el padre habló bonito, pero cuando preguntas, ¿y qué es eso bonito que hablaba el padre? Ah, no sé, pero habló bonito. O sea, no hay nada provechoso para la vida, ¿no? Hay un impacto de lo que hay ahí, de lo que visiblemente nuestros ojos pueden captar, pero lo más importante en la liturgia es lo que ella acontece o lo que en ella acontece invisiblemente. A esta pregunta responderemos en 6 apartados. Primero, celebramos el misterio pascual de Cristo. Seguimos estudiando la Sacrosanctum Concilium en el numeral 5. Dice, la obra de la redención humana y de la perfecta glorificación de Dios, preparada por las maravillas que Dios obró en el pueblo de la antigua alianza, Cristo la realizó principalmente por el misterio pascual de su pasión, resurrección de entre los muertos y gloriosa ascensión. Por este misterio, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró nuestra vida. Pues del costado de Cristo, en la cruz, nació el sacramento admirable de la iglesia entera. ¿Qué celebramos? El misterio pascual. Un Jesús que ha dado su vida por nosotros en una cruz, pero resucitó al tercer día y está glorificado a la derecha del Padre. Es decir, un Cristo victorioso, pero que para llegar a la victoria ha tenido que pasar con todo lo que comporta vivir una vida normal en esta tierra. Y es del costado de Cristo en la cruz que nace el sacramento admirable de la iglesia entera. Así como Eva nació del costado de Adán, lo mismo la iglesia nace del costado de Cristo, entregando su vida por nosotros. La liturgia es comunicación entre Dios y el hombre. En la liturgia se unen como dos movimientos complementarios e inseparables. Dios se vuelve a su pueblo para regalarle su gracia y santificarlo por medio de la redención humana. Y el hombre se vuelve a Dios para glorificarlo por sus maravillas. ¿Qué es lo que está haciendo Dios en la liturgia? Comunica su amor. Y su amor se llama gracia y santidad. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, que es el único Salvador, el único Redentor de la humanidad. Y como todo eso va dirigido a nosotros, ¿cómo nosotros, al ser una comunicación entre Dios y nosotros, cómo le devolvemos a Dios eso que hace por nosotros? Dándole gloria, glorificarlo por sus maravillas. ¿Qué significa darle gloria, glorificarlo? Reconocer que sin Él no es posible nada, pero absolutamente nada. Y eso no tiene que ser un concepto teológico ni un dato de fe simplemente, sino que tiene que ser
una convicción, una experiencia en nosotros. Entonces hay una doble, digamos así, hay un ida y vuelta en cuanto a la comunicación de ese misterio que celebramos. Santificación del hombre, glorificación de Dios. El Señor me santifica y yo lo glorifico. No es que le doy gloria, sino reconozco de dónde me viene esta gracia, esta santificación. Al darle gloria, es decir, reconozco que yo no me puedo salvar a mí mismo, que yo no me puedo santificar a mí mismo, sino que todo lo que viene para mi bien es propiedad del Señor. Y yo lo reconozco. Entonces la culminación de la comunicación entre Dios y el hombre se da en la encarnación. Allí el diálogo del Todopoderoso y su criatura se convierte en la comunicación de un padre y su hijo, tendiendo el puente definitivo a la humanidad para relacionarse con su creador. La ascensión de Jesús, para volver a la gloria del Padre, cierra el ciclo de su vida terrena, pero no suprime ese puente tendido para que los seres humanos, hijos en el Hijo, definitivamente salvados en esperanza, accedan al Padre. Fíjense, aquí hay una verdad de fe muy profunda. Aquí habla que nosotros, pone aquí seres humanos, somos hijos con minúscula en el Hijo con mayúscula que es Jesús. Es decir, participamos de esta filiación divina, pero hijos de adopción. Definitivamente salvados en esperanza, es decir, la muerte, la resurrección, la glorificación de Jesús no es una cosa en vano. Él ya nos ha salvado. Pero, ¿por qué pone aquí salvados en esperanza? Porque nosotros tenemos que saber que la salvación es una respuesta del hombre que le tiene que dar a Dios. Jesús ya nos salvó hace más de 2000 años en la cruz, pero ¿tú vives como salvado? ¿Qué significa vivir como salvado? Vivir en gracia y santidad. ¿Y dónde gozo yo estos beneficios que Dios me da? En la iglesia, en las celebraciones, en especial en la liturgia. O sea, si nos damos cuenta, acceder a esta salvación, acceder a la gracia, es a través de las celebraciones que la iglesia nos invita a participar. Es aquí donde entra el ministro de la palabra, porque no es su palabra la que anuncia y la que celebra, sino la palabra de Jesús. Y celebrar la palabra de Jesús es celebrar a ese Cristo, a ese Jesucristo que está en medio de nosotros. ¿Y cómo está en medio de nosotros? A través de sus múltiples presencias y de manera especial a través de su palabra y a través de la Eucaristía, que también está en la asamblea litúrgica o en la asamblea en la misma iglesia, en la misma comunidad cristiana, que somos el cuerpo místico de Cristo. Por tanto, necesitamos saber que hemos sido salvados definitivamente en esperanza, pero esa esperanza la tengo que hacer yo realidad. ¿Cómo la hago realidad? Ya hemos dicho, viviendo una vida en gracia y santidad. Ese es el acceso al Padre. Fíjense cómo la liturgia, cómo las celebraciones nos acceden, por eso habla de puente. Hay un puente que nos une a nosotros con Dios para formar una relación, para entablar una relación con Él. El misterio de Cristo es la acción salvífica de Dios en la historia de la salvación, cuya culminación y síntesis es el misterio pascual de Jesucristo. Los primeros cristianos celebraron como primera liturgia la Pascua semanal, es decir, el memorial repetido cada primer día de la semana en la que reconocían el núcleo de su fe cristiana. ¿Recuerdan la homilía de esta última, no, el penúltimo encuentro que hemos tenido, el anterior a este que hemos tenido?
les decía, ¿no? ¿De qué nos sirve a nosotros participar como espectadores en la Semana Santa, en el Tríduo Pascual, si no somos capaces de vivir desde el miércoles de Cuaresma y entrar en la miércoles de ceniza, perdón, y entrar en la dinámica, esa dinámica de la conversión en la Cuaresma, para morir con Jesús, para entrar a Jerusalén con Él, para dejarnos lavar los pies, para comer su cuerpo y su sangre, para contemplarlo en el sepulcro, para acompañarlo en su dolor y para alegrarnos en la resurrección. Es decir, si nos conectamos con el misterio de Cristo, nos va a pasar lo mismo que a Él. Y necesitamos vivir nuestra Pascua. Si no hay Pascua en nosotros, no hay nada. Vamos a seguir en lo mismo. Y la Pascua significa un paso definitivo de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad, del pecado a la gracia. Entonces, este misterio de Cristo es también un acontecimiento inmemorial. La liturgia celebra fundamentalmente un acontecimiento o acontecimientos, algo que ha acontecido en la historia. Son aquellas intervenciones de Dios en el tiempo que ha ido revelando su presencia liberadora en favor de la humanidad. A estas intervenciones la llamamos historia de la salvación. La categoría de memorial es fundamental para entender la relación entre el misterio de Cristo y la liturgia que lo celebra como único motivo. El mismo Señor mandó celebrar su Eucaristía como memorial de ese acontecimiento culminante de la historia de la salvación. Primera de Corintios 11, del 24 al 25 nos dice, hagan esto en memoria mía. Memorial significa, ya lo hemos repetido varias veces, la presencia y la eficacia actual de lo conmemorado. De modo que los acontecimientos que históricamente pertenecen al pasado se hacen realmente presentes en la vida de hoy del pueblo de Dios que celebra su fe. Cada vez que nos encontramos en la Eucaristía, es Jesús el que nos habla, el que vuelve a morir en la cruz, el que resucita, y por eso es que nosotros comemos el cuerpo de Cristo glorioso, resucitado. No comemos un pedazo de carne muerta, no comemos un cadáver, comemos al mismo Cristo resucitado, o como dice el diácono San Efrén, cuando comulgamos comemos fuego de Dios. El contenido del misterio pascual. El misterio pascual admite varios niveles de comprensión, todos relacionados entre sí. En un primer sentido más literal es la pasión, muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Son los acontecimientos cruciales de la vida terrena de Jesús de Nazaret. Ellos están históricamente situados al inicio de nuestra era, calendarizados precisamente con el nacimiento de Jesús. En un segundo sentido, son los acontecimientos de la vida histórica de Jesús, desde su concepción hasta su ascensión al cielo. El tercer sentido considera al misterio pascual como la existencia total de Cristo, preexistente junto al Padre desde siempre, encarnado en la creación como hombre, resucitado y glorioso por toda la eternidad. Punto 2. Celebramos el anuncio y su realización por obra del Espíritu Santo. Seguimos estudiando la Sacrosanctum Concilium número 6, que nos dice, por esta razón, así como Cristo fue enviado por el Padre, Él a su vez envió a sus apóstoles llenos del Espíritu Santo. No solo los envió a predicar el Evangelio a toda criatura y anunciar que el Hijo de Dios, con su muerte y resurrección, nos libró del poder
de Satanás y de la muerte, y nos condujo al reino del Padre, sino también a realizar la obra de salvación que proclamaban mediante el sacrificio y los sacramentos en torno a los cuales gira toda la vida litúrgica. Fíjense que la liturgia es celebrar la victoria de Jesús. Nos liberó del poder de Satanás y de la muerte y nos condujo al reino del Padre. La Eucaristía es el inicio, es la semilla del reino, es el lugar donde nosotros vamos para poder ser partícipes y artífices de la presencia del reino de Dios en medio de nosotros. El misterio es anuncio, es realización. El misterio celebrado es proclamación y actuación de lo proclamado. ¿Por qué es anuncio? Cada vez que la iglesia celebra, sobre todo la Eucaristía, anunciamos la muerte y proclamamos la resurrección del Señor. ¿Por qué le llamamos realización? Porque las palabras y acciones rituales de la liturgia son eficaces, realizan aquello que proclaman. Leemos el Evangelio, es Jesús el que está hablando. Escuchamos la palabra, es Dios quien nos está hablando. A través del ministro ordenado, el sacerdote invoca al Espíritu Santo y dice: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Esas palabras del ministro son palabras eficaces. Cuando leemos el Evangelio en la celebración de la palabra, ese Jesús está hablando y cuando habla, esa palabra tiene que tener una resonancia, un efecto en aquel que lo escucha. Por eso necesitamos una participación activa en las celebraciones litúrgicas que la Iglesia nos regala. El misterio se actualiza en la liturgia. Perdón. Lo que celebran los cristianos siempre es el misterio pascual. Podrán cambiar los escenarios, pero no el contenido esencial de la celebración. Es siempre el mismo y se hace presente en todos los sacramentos y momentos del año litúrgico. Ojo con esto, en la liturgia no se repite, sino que se celebra el único misterio actualizado por obra del Espíritu Santo, que vuelve a derramarse sobre la asamblea celebrante. Ojo que aquí habla de asamblea celebrante, no está hablando solo del ministro. Injertados en Cristo por la celebración de la liturgia, especialmente de los sacramentos, los creyentes son injertados o configurados con Cristo como consecuencia de la presencia y actualización del misterio. Punto 3. Celebramos a Cristo siempre presente. La Sacrosanctum Concilium número 7 dice que la liturgia es la expresión más completa del misterio de la Iglesia. En ella se hace presente la salvación porque el acontecimiento de Cristo, que es pasado según las categorías históricas, se torna presente, actualidad y poder salvífico del resucitado glorioso por obra del Espíritu Santo en el hoy de la existencia del creyente. Si se dan cuenta, es el Espíritu Señor y dador de vida el que le da sentido a lo que celebramos. Por eso, intuir la presencia del Espíritu en las celebraciones es muy importante. ¿Por qué? Porque de lo contrario será un rito más, cosas que se hacen por costumbre, pero necesitamos saber, estar convencidos que el Espíritu Santo hace su obra para que eso que sucedió hace más de 2000 años vuelva a suceder en el hoy de nuestra historia.
en el aquí y ahora de nuestra historia. Entonces podemos decir aquí que los modos de la presencia de Cristo está en el ministro ordenado, en el ministro que celebra, que preside, en las especies eucarísticas, pan y vino, en los sacramentos que son signos sensibles que nos confieren la gracia, en su palabra y aquí también en la iglesia que ora y canta, es decir, en la asamblea que celebra la presencia real de su Señor, resucitado en medio de nosotros. Además, Cristo está presente no solamente donde hay cristianos, sino incluso está presente en forma de semilla en las personas y realidades que sin reconocerlo como el Salvador, lo hacen presente por acciones y palabras que implícitamente cumplen el Evangelio y preparan los corazones para acogerlo. El misterio y los misterios. La iglesia celebra el único misterio que es el acontecimiento de la muerte y la resurrección de Cristo. Síntesis de la historia de salvación. Todo el Antiguo Testamento apunta al misterio pascual. Es evidente, sin embargo, que hay muchos otros motivos de celebración en nuestra liturgia. Se celebran los demás misterios de la vida del Señor, se celebra la íntima asociación de la Virgen María a este misterio, se celebra la vida ejemplar de muchos creyentes a lo largo de la historia, ahí tenemos a los santos, y se celebra el paso de Cristo por la propia vida personal y colectiva. Es decir, en la liturgia aprovechamos todo, porque si es la Pascua el corazón de nuestra fe, la Pascua es acontecimiento, celebración y vivencia personal. Tenemos que pasar también nosotros por esa Pascua para ser nuevas criaturas. Punto 4. Celebramos hoy el permanente Adviento. Seguimos estudiando a la Sacrosanctum Concilium, a la número 8, que dice que la vida entera de los cristianos se puede considerar en perspectiva del Adviento. La iglesia es peregrina en el mundo y en la historia caminante hacia la ciudad definitiva, el reinado de Dios. ¿Hacia dónde nos dirigimos como iglesia? ¿Qué estamos esperando? El reino de Dios. Celebramos en la fe y en la conversión diaria. Punto 5. La Sacrosanctum Concilium en el número 9 nos dice que la liturgia no agota la actividad de la iglesia ni sustituye otras dimensiones de ella. En particular, supone para los no creyentes o los que dejan de creer el llamado a la fe y a la conversión. Eso se llama evangelización. Y para los creyentes, el compromiso de vida con el evangelio, es decir, la liberación integral. ¿Ya? Repito, supone para los no creyentes o los que dejan de creer el llamado a la fe y a la conversión. Y para los creyentes el compromiso de vida con el evangelio. Es decir, actividad misionera, actividad evangelizadora y vivencia cristiana. Celebramos la fe, o mejor dicho, en la fe y en la conversión diaria. Aquí tenemos evangelización, liturgia y compromiso liberador interactúan entre sí. Punto 6. La liturgia, cumbre y fuente de nuestra vida. Seguimos con la Sacrosanctum Concilium número 10. La cumbre a la cual tiende la actividad de la iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza, toda la actividad de la iglesia está orientada a la glorificación de Dios. ¿A través de qué? De la acción en el mundo y de la celebración. Por tanto, cuando nosotros sabemos que la Pascua es un acontecimiento
permanente y que nosotros estamos llamados a encarnarnos en ese misterio, es decir, a dejar que el Señor nos salve, vamos haciendo de la liturgia una celebración en la cual es el Señor que está presente realmente en medio de nosotros. En las siguientes acciones litúrgicas analicemos en grupos qué celebramos según las clasificaciones vistas en el encuentro. Bueno, aquí vamos a ver qué es vigilia y qué no es vigilia. ¿Ya? Eso lo dejamos como tarea. ¿Alguna pregunta hasta aquí para pasar al otro tema? Sí, buenas noches, padrecito. Hola, ¿qué tal? Dime, dime. Padrecito, quería que me aclare porque en otro lado o con otro padrecito escuché que la iglesia nace, o sea, nacía en Pentecostés y hoy día nos dijiste que nace del costado de Cristo en la cruz. Un favorcito, le Ya. agradezco la aclaración. Bien, no se olviden que los evangelios responden a situaciones concretas de la comunidad cristiana. Entonces, para Mateo, la iglesia nace cuando le dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿cierto? Para Lucas, la iglesia como evangelizadora nace en Pentecostés, porque entonces, ¿cómo vamos a equiparar Mateo 16 con los Hechos capítulo 2, la venida del Espíritu Santo? Es más, el Espíritu Santo ha venido muchas veces en los Hechos de los Apóstoles. De hecho, el Espíritu Santo asiste a los apóstoles porque el criterio de discernimiento en la iglesia no es la Biblia, no existía. No es que vamos a preguntarle a ver qué dice la Biblia para solucionar este problema en la comunidad, jamás. El criterio de discernimiento siempre han sido los apóstoles, siempre ha sido la jerarquía. Y es hasta ahora que la jerarquía tiene esa gracia del Espíritu para discernir qué carisma es auténtico y qué carisma no es auténtico. Por eso cuando hablamos en los evangelios, cuando leemos los evangelios, perdón, diferentes escenas, acontecimientos, no nos quedemos que así es históricamente y esto es lo único que explica el origen de la iglesia. Recuerden que la iglesia es un misterio y los misterios no se pueden abarcar en su totalidad. Vemos una parte, un aspecto del misterio. Entonces, para Juan, la iglesia nace en el costado de Cristo, del costado de Cristo. ¿Por qué? Porque recuerda que Juan está haciendo un exégesis del Génesis. ¿Cómo empieza Juan su evangelio? ¿Cómo empieza Juan su evangelio? Pregunto. Em, una voz grita en el desierto. No. No. ¿Cómo Em, empieza? en el Capítulo principio, la uno. palabra. Exacto. Está haciendo un exégesis del Génesis. O sea, no nos tiene que sorprender que Juan está yendo al principio. Y es por eso que tiene en su cabeza a Adán, que dormido, anestesiado, es donde el Señor le saca la costilla para formar a Eva. Obviamente es un relato figurado. Entonces Juan toma esa enseñanza para decirnos a nosotros que la iglesia nace del costado de Cristo, que la iglesia es Cristo, su cuerpo místico, lo que después Pablo lo va a profundizar de una manera tal vez más inteligible, pero profunda al mismo tiempo. Entonces, no situemos a la iglesia como un acontecimiento puntual históricamente, sino que el misterio tiene varias formas de ser visto. Y uno de ellos es con Pedro, otro de ellos es
en los Hechos de los Apóstoles, otro de ellos es con Lucas, otro de ellos es con Juan. Es decir, son las experiencias. Por eso decimos en el Evangelio, lectura del Santo Evangelio según Mateo, según Marcos, según Lucas, según Juan, según la experiencia de vida de fe que tenía esa comunidad. Entonces, cada quien lo ve desde su propia experiencia, ¿no? Entonces lo han visto. Ah, entonces asociaron a Adán y Eva como los padres de la humanidad. Adán, el padre de la humanidad. Eva, la madre de la humanidad. Entonces la iglesia nace de ahí, del costado. ¿Y quiénes estaban? Oh, curiosidad, ¿no? ¿Quiénes estaban al pie de la cruz? María estaba de pie, estaba el discípulo amado, estaba la Magdalena. Y si se fijan en esos tres personajes, son personajes claves, ¿no? Son personajes claves. La Madre de Dios, la Toda Santa, está el discípulo amado, el jovencito que recién empieza a vivir, y también está María Magdalena, la que había sido liberada de 7 demonios. La experiencia de pecado, la experiencia de una vida, no la experiencia, sino el hecho de encontrar el futuro y la esperanza en Jesús, representada en el discípulo amado, y obviamente María, nuestra madre, que se convierte en ideal, en la madre de la esperanza. Si ella pudo hacerlo, también nosotros. Es decir, ella nos precede de lo que un día nosotros, si el Señor lo quiere, lo puede hacer con nosotros. Bien, entonces son tres personajes claves y si se dan cuenta, pues son los tres personajes que conforman la iglesia de todos los tiempos. No nos quedemos en visión, en visiones, claro, reduccionistas sobre el misterio. Eso es agotar el misterio. Bien, no sé si respondí a tu pregunta. Em, sí, padrecito. Y tengo otra preguntita. Sí, sí, sí. Mira, nosotros siendo agentes de pastoral, ya sea catequistas de liturgia o cualquiera de ellos, ¿no? Ajá. Durante la Semana Santa, ya eso que tiene que ver con la vivencia de la fe, es posible que yo, siendo consciente de la Semana Santa, por el hecho de no tener, digamos, un cargo durante el desarrollo de la celebración, puedo dejar de asistir a la misa de lunes santo, de martes santo, de miércoles santo, a las actividades así, siendo agente pastoral. Mira, es increíble, pero el trido pascual no es precepto. Jueves Santo no es precepto, ni Viernes Santo, ni Sábado de Gloria. Pero aquí entra el corazón, aquí entra el amor, aquí entra el deber, no la obligación por la ley. Si está mandado que no hay que faltar a misa los domingos y fiestas de guardar, es increíble cómo la iglesia nos pone la Semana Santa y no es obligación, porque ahí se prueba nuestro amor hacia semejante amor que viene de Dios. Y es una cuestión de amor, de delicadeza con el Señor, de saber que me amó tanto y se entregó por mí, como dice Pablo, me amó tanto que se entregó por mí, que dio su vida por mí. Entonces, a no ser que tenga pues actividades, pues, o sea que sin eso no puedo vivir, ¿no? O sea que no tenga ni un minuto para respirar. El problema nuestro es la falta de organización. Entonces ahí se prueba el amor, no la obligación, sino el deber. Bueno, no sé. ¿Algo más? ¿Alguien más? Sí, padre, buenas noches, le habla Rosa Iris. Padre, Hola, buenas es con noches. respecto a esa pregunta que hizo mi compañera. Por ejemplo, usted dijo que nosotros debemos empezar desde los 40 días, o sea, para poder vivir en su plenitud la Semana Santa.
el triduo pascual o la Pascua. No, o sea, usted se refirió a los 40 días, que debemos, desde un inicio debemos, estar. Claro, desde el miércoles de ceniza, sino que hay que enfatizar en el triduo pascual antes de Semana Santa, antes de la Semana Santa, hay que enfatizar en el triduo pascual, que es el corazón de las celebraciones. O sea, todo nos lleva a esa celebración. ¿Cuál era tu pregunta? O sea, usted hizo referencia a que nosotros debemos guardar desde los 40 días, o sea, desde Miércoles de el ceniza. miércoles ceniza. Sí. ¿Sabes por qué? Porque el año litúrgico es una espiritualidad. No son celebraciones aisladas. Lo que estamos es metiéndonos en los acontecimientos salvíficos. Si el Señor me quiere regalar su gracia y su santidad, su santificación, me pone un año litúrgico a través de tiempos litúrgicos que me orientan a la Pascua. ¿Y qué me está diciendo la iglesia con eso? Tienes que vivir como auténtico hijo de Dios. Tienes que vivir como salvado. ¿Qué celebramos en la Pascua? La salvación, la redención, lo que hizo Jesús por nosotros. Entonces, el año litúrgico no caigamos en la tentación de que, son fechas y cuándo toca y esto y el otro y qué vamos a hacer. No. La pregunta sería, ¿cómo vamos a dejar que Dios nos vaya encaminando en esto? O sea, ¿por dónde vamos a intuir su presencia para vivir una buena Pascua? Por eso es que se ponen las confesiones antes del triduo pascual. Entonces el año litúrgico no son fechas de un calendario litúrgico, es toda una espiritualidad. Cuando hablo de espiritualidad, hablo de una forma de vivir la fe y el seguimiento a Jesús. No nos, no, 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 no vayamos a reducir la liturgia a cosas externas o a fechas, sino que esas cosas externas nos tienen que ayudar a vivir mejor la liturgia. No sé si se entiende. Sí, padre. Ya. ¿Alguien más quiere preguntar algo o aportar algo? Muchas ¿Algún gracias, comentario? padre. Ok. Muy bien. No se olviden que al final de cada tema tenemos aquí lo que dice evaluemos. Y eso lo tenemos que subir ahí a la plataforma. Vamos a ver hasta donde nos alcance un poquito el tema de la comunicación. Cuando hablamos de ese Dios que se comunica, hablamos de ese Dios que quiere que nosotros facilitemos su presencia y su acción salvadora a través de una buena comunicación de su palabra, que no es otra cosa que la transmisión de esa palabra. Desde el primer momento que el hombre paseó sobre la tierra, debió sentir la necesidad de expresar sus pensamientos, transmitir sus ideas o manifestar sus necesidades. Para ello, se valdría de sonidos, señales, signos y de cuanto le indicase su inteligencia, aún en vía de formación. Una persona expresa de una manera u otra la realidad que vive y le rodea. Un gesto de la cara, un movimiento de las manos, una sonrisa, un grito o unas cuantas palabras son suficientes para establecer una comunicación con los demás de su especie. Ahora, ¿qué es el lenguaje?
El lenguaje es la facultad que le permite a los miembros de un determinado grupo social, animal o humano, comunicarse entre sí mediante la utilización de sistemas de signos. Los seres de la naturaleza han desarrollado diversos sistemas de comunicación o lenguaje: pintura, música, gestos, señales, palabras, etc. De todos los sistemas que empleamos para comunicarnos, el mejor es la palabra. Por medio de las palabras podemos decir todo lo que queremos. Algunos hablan hasta de más. Un chisme mal contado, etcétera, ¿no? O sea, la palabra. Todos poseemos el lenguaje, pero no todos hablamos la misma lengua. Para que las personas puedan entenderse, es necesario que hablen la misma lengua. ¿Qué es lengua entonces? La lengua es el conjunto de signos lingüísticos y las reglas que se usan para combinarlos y formar mensajes. Elemento de la comunicación. A diario nos comunicamos con otras personas, ya sea para dar a conocer nuestras ideas o conocer las de los otros. Toda comunicación es un proceso en el cual participan los siguientes elementos. Aquí vemos el código, que es la lengua o sistema empleado para crear el mensaje. Debe ser conocido tanto por el emisor como el receptor para que éste pueda decodificar el mensaje. Hay un receptor, que es alguien que escucha o lee. Hay un mensaje, que es el contenido de la información, ya sea ideas, opiniones o sentimientos. Y hay un emisor, el que emite, alguien que habla o escribe, que codifica el mensaje, es decir, el que lo expresa por medio de un código, que pueden ser palabras, señales o dibujos. Por tanto, intervienen en la comunicación emisor, receptor, mensaje y código. Esto lo hemos estudiado en el colegio. Cuando el receptor capta el mensaje y lo interpreta, generalmente da respuesta. Así comienza de nuevo todo el proceso, pues éste se convierte en emisor. Tenemos que aprender a transmitir un mensaje. Aunque parezca elemental, una de las cosas más difíciles es transmitir un mensaje en forma correcta, de allí el gran número de malentendidos que hay. Para transmitir un mensaje es conveniente: 1. Presentar en forma clara las ideas. 2. Emplear términos o significados semejantes a los escuchados. 3. Vocalizar adecuadamente. 4. No acaparar la palabra. Hay que aprender a escuchar. Saber escuchar es un arte, una necesidad. Para desarrollar nuestra capacidad de escucha, es necesario prestar atención a lo que nos dicen para entender el mensaje escuchado. Si estamos con el móvil, si estamos distraídos, no va a poder llegar el mensaje. Diferenciar lo esencial de lo secundario. Preguntar cuando las ideas parezcan confusas. Respetar las opiniones ajenas. Atender únicamente el contenido expuesto y no agregarle ni restarle datos. ¿Ya? El poder de la palabra. Aquí tenemos una lectura que eh, sería bueno que la lean ustedes personalmente para que la puedan entender y ahí desarrollar estas preguntas que nos están haciendo. ¿De dónde viene ese poder de la palabra? ¿Qué importancia tiene la palabra de Dios que se proclama? ¿Qué poder tiene? Bien, entonces aquí hay una lectura que se necesita leerla con calma. No tenemos ahora mucho tiempo. Leerla con calma, ¿para qué? Para poder comprenderla y desarrollar o responder estas preguntas que están aquí. Yo creo que es algo básico,
que necesitamos refrescarlo para tenerlo en cuenta. ¿Hay alguna pregunta sobre este temita que hemos hablado, sobre la forma de comunicarse, sobre la comunicación? Sí, padre. Por ejemplo, cuando nosotros queremos compartir la palabra, explicarlo de la manera más sencilla que la persona que nos están escuchando poder, que puedan entender. Claro, Porque vamos por ejemplo, vamos a encontrar diferentes casos, ¿no? Por ejemplo, yo, tenía, a veces yo quería hablar de Dios, pero, me encontraba con personas que hablaban ayaninga, otros hablaban quechua. Entonces, ¿cómo llegar hacia ellos? claro. Tengo que hablar su idioma normalmente para que Lengua. podamos hablar bien y ellos me puedan entender. Ajá. O de lo contrario, usar un traductor. Claro, hay que valerse de otros medios, ¿no? Buenas noches, padre. Le habla Cristian de Pangoa. Sí, Cristian, te escuchamos. Y bueno, lo que nos dice al último, lo que la comunicación, el emisor, el receptor, el mensaje, el código, y todo esto también tendría que hacerse como nosotros participamos, lo que es en la liturgia, en el momento de la palabra, las lecturas que somos ministros de la palabra. Y también practicar bastante lo que es la respiración, porque nos falta el aire y no sabemos cómo entonarlo. Y hablar más alto, como dice, que todos sean entendibles hasta el fondo. Claro, Y por eso es eso, parte de la comunicación. sí, por eso necesitamos ensayar las lecturas. Todos, ahora, gracias a Dios, tenemos todo a la mano. Tenemos la lectura diaria, tenemos el evangelio diario, podemos escucharlo, podemos leerlo. O sea, no podemos decir, no, es que ahí en la iglesia los libros, esos libros son secretos, esos libros nadie los puede coger, y etcétera, etcétera. Entonces, no va por ahí el asunto, sino que tenemos la facilidad para poder nosotros ensayar antes, practicar los acentos, dónde va la coma, punto y coma, punto aparte, punto seguido, respetar los signos de puntuación. No están de adorno, están para que se pueda entender lo que quieres decir. Entonces, una vocalización bien, una pronunciación bien hecha. Por sí misma, la palabra se va a entender cuando vas a leer bien. Y como hemos visto, hay distintos géneros literarios y no todo se lee de la misma manera, pues, ¿no? No vas a leer una poesía como una noticia. Entonces Ujú. Sí, son padre. cosas diferentes. Sí, ¿algo más o alguien más? Está bien, padre. Eso fue mi participación. Ok, gracias, gracias. ¿Alguien más desea decir algo? Padre, buenas noches. Hola, hola. Le habla Vianney, padre. Es una pregunta con respecto al trabajo. ¿El trabajo lo vamos a presentar así por unidad o por módulo? Por unidades. Ya, padre. Entonces, Sí. estará activado en la plataforma por Ya unidad, ¿sí, verdad? vamos a activar para que ahí vayan subiendo. No se Ya, padre. preocupen. Muchas gracias. Muchas A gracias, mí padre. me, a mí lo que me interesa es que ustedes vayan captando lo que les estamos diciendo. O sea, ustedes tienen el texto ahí. No cojan el texto solamente cuando tienen la clase. De por sí ustedes deberían adelantar un poquito más, ¿no? Todo eso, ir revisando un poco, preguntar lo que no se entiende y así. O sea, no se contenten al paso que vamos, sino que hay que
darle más, un adelantito más a las cosas. Bien. Muy bien. Entonces, le damos gracias a Dios por este momento. Le pedimos que sea Él quien nos ayude a ser auténticos servidores suyos, ¿no? Que su palabra nos siga tocando el corazón para transformarlo y que sea Él la fortaleza para seguir anunciándolo. Y que cada vez que vayamos a celebrar estos misterios de la fe, vayamos con un corazón aperturado y una conciencia tan despierta de saber que ahí está el Señor y que Él ha venido a darme su gracia y ha venido a darme la santidad. Bien, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de por los los siglos siglos. de los Amén. siglos. Entonces, un ratito no salgan porque voy a hacer una captura de los que están aquí ya, porque esa es mi lista. Un ratito, un ratito. La cámara.